acerca de ese crecimiento de Guatemala, del futuro, porque es un tema que tenemos que comprender. El crecimiento es inevitable, se está dando. La transición de lo rural a lo urbano es inevitable, se está dando. Lo que es necesario es comprender dónde estamos, hacia dónde vamos a ir y cómo construimos esa ciudad, esas ciudades del futuro para Guatemala. Así que para hablar un poco de eso, probablemente, Fernando, caractericemos esa población, dónde estamos hoy, dónde se visualiza, de acuerdo a los análisis que ha hecho ese plan, de aquí a 20 años, ese CATUM. Sí, mira, bueno, básicamente es importante decir de dónde venimos. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en la memoria colectiva. Venimos de una Guatemala donde el 70% de la población era rural hace tan solo 20 años atrás. Y esto la gente lo tiene muy presente. Y mucha de la problemática social, política del país gira en torno a ese imaginario. Pero del 2000 al 2010 hubo una transformación acelerada. Ese imaginario. Es esa población del 70% rural, una población que además crecía entre un 7 y un 8% anual en población, porque tenía en promedio de 5 a 6 hijos por familia, en promedio. No era el número que tenía una familia en el área rural, pero era el promedio, y que tenía una escolaridad de menos de 2 años de escolaridad. Esas tres características es todavía lo que está en el imaginario de la población guatemalteca urbana, que cree que Guatemala sigue siendo así, sigue siendo 70% rural, sigue siendo de familias de 5 o 6 hijos, 7 hijos en promedio, y con una escolaridad de 2 o 3 años. Así es. Y entonces para mucha gente, por decirlo así, el hecho que haya población urbana es como, eso no es Guatemala, ¿no? O esa es la capital, ¿no? O no, ni siquiera, eso no es Guatemala, Guatemala es lo otro. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de Guatemala, hablemos de la Guatemala verdadera, que es esa, ¿no? Bueno, esa Guatemala verdadera dejó de existir en los últimos 20 años, ¿no? En cierto sentido. ¿Okay? Y particularmente yo decir que entre el 2000 y el 2010 hubo una transformación muy acelerada. Justo dabas una fecha, el 2007, para nosotros fue como el 2008, como un año después. Correcto. Donde logramos la paridad 50-50 y desde entonces, del 2010 para acá, pues cada vez tenemos más gente en las ciudades que en el campo. ¿Hacia dónde está proyectándose eso? Bueno, en cuestión de 15 años a 65, 70, 30. A 20 años probablemente estemos en 80-20. 80 urbano, 20 rural. Completamente el inverso de lo que teníamos hace 20 años. Y parte de las respuestas de política pública que estamos montando y las respuestas en general como sociedad están pensándose para la Guatemala del 70-30 a favor del rural y no para la Guatemala del 80-20 a favor del urbano. Entonces, esto es un problema de definición de proyecto de país y de proyecto de construcción público propiamente. Tenemos que empezar a pensar no en dónde estuvimos, sino en dónde vamos a estar. Y el punto fundamental es pensar entonces en la Guatemala del 2032, en la del próximo, la de este primer CATUM, del nuevo MACTUM que estamos viviendo, que es precisamente una Guatemala, va a ser muy urbana, va a ser mucho más industrial que agrícola en muchos lados, mucho más servicios en industria que agrícola, y bueno, va a tener características muy notorias. La feminización de la fuerza laboral se va a extender mucho más, la escolaridad promedio por primera vez en nuestra historia va a superar la escuela primaria, vamos a tener una escolaridad primaria en unos años de la secundaria, ¿verdad? Tal vez entre 8 y 9 años de escolaridad promedio, y eso va a significar que en las nuevas generaciones que van naciendo en este momento son generaciones que tienen una aspiración de esperanza educativa, de quedarse en el sistema educativo casi que para completar la secundaria. Ahora, como decía, esos son los promedios y por eso hacía la observación de las diferencias. Sí. Porque entonces alguien me va a decir, no, pero es que hay una, mire, yo fui a tal lugar y eso no es así, discúlpeme. Y entonces cuando uno saca esos datos es como, ¿cuál de las dos Guatemalas estamos hablando? ¿Okay? Bueno, las dos Guatemalas van a convivir por un tiempo, eso es así. Pero la tendencia es a esa Guatemala que acabo de escribir. ¿Okay? Y que ahorita hay territorios del país, algunos muy extensos, pero poblacionalmente ya no mayoritarios, ese es el punto, aunque puedan territorialmente ser muy grandes, pero poblacionalmente no, que sin embargo representan mucho esa Guatemala de hace 20 años y que viven todavía en esa Guatemala de 20 años. Entonces ya no hay familias de 5 o 6, pero siguen habiendo familias de 5 años. Yo decía que ese era el promedio. El promedio, exacto. Pero entonces, ¿por qué es importante este dato? Porque entonces se utiliza la evidencia de esto, que es un indicador de lo que estamos dejando de ser.
No es retraso, es solamente lo que fuimos. Yo me opongo mucho a estas nociones de progreso y retroceso que algunos tienen. Pero lo que dejamos de ser, ¿okay? Hay mucha gente que dice, fijemos la atención, la política pública en eso que estamos dejando de ser. En vez de ubicar también el foco, yo diría también, no alternativamente, sino complementariamente, en también pensar el futuro urbano del país. Necesitamos políticas de respuesta a la ruralidad, a esta ruralidad que todavía prevalece, sobre todo en los lugares donde hay más pobreza y mayor exclusión social. Hay que atender a esa población de manera importante y prioritaria, pero al mismo tiempo hay que complementar ese esfuerzo de política pública con la visión del futuro hacia lo urbano, hacia esa transformación de clase media urbana que estaba mencionando anteriormente. Porque justamente ahí usando el ejemplo que ponía Oscar, esa chica, esa hija de la señora que estabas hablando, es probablemente hija de una familia campesina. Es probablemente hija de una familia campesina y ella era una de 6 o 7 hijas en la familia, y que su mamá tuvo su primer hijo probablemente a los 15, 16, 17 años probablemente. Estoy siendo un poco optimista, fue un poco más a mayor edad, digo 16, 17 años, y probablemente cuando empezaron a ellos a tener esta familia, los padres, el padre probablemente tenía 2 o 3 años de escolaridad, la madre probablemente no tenía escolaridad, o mucho menos todavía 2 o 3 años, y los hijos ahora, en promedio, esta familia en Bolivia estoy hablando, tienen probablemente 5 o 6 años de escolaridad como mínimo, algunos de ellos ya pasaron a básicos o diversificados, y empezaron a tener hijos a los 21, 22 años que estábamos hablando, y empezaron a ver que ellos ya no iban a ser necesariamente campesinos, que no iban a vivir de esa tierra. Esa es esa característica de esa generación de transición, porque hay una generación que es la de transición, que es justamente la que hoy, de la que estamos hablando. La que pasó antes es la familia de los padres. La de transición es esa señora, esa chica, esa joven que está teniendo hijos. Pero viene la generación que son esos hijos que van a ser primordialmente urbanos, con 8 o 10 años de escolaridad y de una clase media urbana. Esa generación de transición es de la que estamos hablando hoy. ¿Cómo se administra esa generación de transición en lo que se siga teniendo esa ruralidad de la que hablaba Fernando, pero le invertimos fondos importantes a la construcción de esas áreas urbanas donde va a vivir esa siguiente generación? ¿Cómo hacemos esa transición? Esa es la transición más complicada, porque tienen 2 transiciones: la transición económica, en la cual esta persona que antes vivía con $1.25 por día, ahora está con $3-4, y entra a la ciudad y tiene que empezar a generar empleo, y si no encuentra empleo, ¿qué es lo que hace? Se va, emigra y va a buscar suerte en otros lados. A uno de 3 lugares, en el caso de Guatemala: a Estados Unidos, al área urbana más cercana a su lugar, o a la ciudad, al área metropolitana, ciudad capital, en este caso Guatemala. En el caso boliviano, se van a Argentina. Claro. O a San Pablo. Después, pero dejan su familia. Entonces hay otro elemento adicional, cultural también muy complicado, que es el fenómeno en el cual las familias quedan totalmente separadas y está el niño de 10, 12, 11 años que vive con la abuela y recibe las remesas de los padres, sin control, sin que haya una posibilidad muchas veces muy fuerte de que este chico vaya a la escuela. O sea, esa generación de transición es muy complicada. El caso que yo te mencioné anteriormente, en que la señora Cipriana, que es el nombre de la madre, todos los hijos estudiaron. Ella fue el primario, los hijos estudiaron. Y ahora, una de ellas es maestra y uno de los hijos emigró, está en San Pablo. O sea, el fenómeno tiene unas implicaciones muy grandes, porque es muy difícil, por una vez muy difícil administrar desde el punto de vista de política pública, es muy difícil desarrollar políticas públicas que abarque todo. Hay que ser muy focalizado, hay que pensar dónde tiene impacto directo, y qué es lo que uno puede hacer, y qué es lo que uno no debe hacer, uno puede hacer. Y esa es una de las cosas más interesantes en este ejercicio: dónde trabajar. Trabajar sobre centros comunitarios, trabajar sobre la posibilidad de que las remesas sean utilizadas de tal manera que no se transformen en, no sé, tragos para los adolescentes, lo cual no debe suceder, sino que pueda ser invertido. Todo ese trabajo es un trabajo que en este momento los decisores políticos los están manejando y estamos todos aprendiendo.
Y todos han venido con experiencias como el desarrollo de los planes que ha tenido el CGPLAN para los próximos 20 años, lo que se ha hecho en Bolivia, lo que se ha hecho en Río de Janeiro. Río de Janeiro, una de las ciudades más peligrosas del mundo anteriormente, el 31 de diciembre, en Copacabana, 2,5 millones de personas festejando el 31 de diciembre. ¿Cuántos incidentes policiales? 19, de los cuales 3 hurtos y 15 peleas entre borrachos. O sea, se pueden hacer las cosas. La política pública tiene éxito y se puede hacer. Y quiero reconocer el trabajo también del gobierno de Guatemala en esa dirección. No es fácil. Pero es un trabajo muy El momento más crítico en este proceso es esa transición, justamente es la etapa donde aún hay mucho énfasis en ese imaginario del que estábamos hablando, que es la Guatemala que todos creemos que sigue siendo, que crecía a 7% anual de población y que hoy crece a menos de 3, a 2.5, 2.6, probablemente, que su tendencia es a que crece cada vez menos hijos promedio, más años de vida. Tengo que ir al corte, pero primero vamos a hablar un poco de esa Guatemala, hacia dónde va, dónde debemos enfocarnos, y vamos a incorporar aquí un poco, hablar del taller, de cómo aprendemos de estas experiencias, este seminario, donde podemos aprender de experiencias, uno, de expertos académicos que han desarrollado estudios acerca del tema, pero también de ministros, de gente que ha trabajado en esto en otros países, en este caso en Chile, y que vienen a compartir con nosotros un poco esas experiencias que hubo en esas transiciones y de esa descentralización económica que se termina dando como producto de esos nuevos centros urbanos. Y vamos a hablar de qué centros urbanos, dónde está ese potencial crecimiento en Guatemala en estos últimos momentos. Estamos acá en este oeste, por un segundo.